Un poderoso empresario acoge a dos jóvenes desconocidos bajo una tormenta, solo para descubrir un secreto familiar que cambiará sus vidas para siempre. Pero cuando la verdad sale a la luz, él deberá sacrificarlo todo para protegerlos, enfrentándose a una traición que nadie esperaba. La lluvia caía con fuerza aquella noche, transformando las calles en espejos brillantes que reflejaban las luces titilantes de la ciudad. Jonas Montenegro conducía en silencio, con el sonido rítmico de los limpiaparabrisas llenando el vacío de sus pensamientos. Venía de un evento empresarial agotador, su mente aún ocupada con las interminables cifras y negociaciones del día. Justo cuando giraba en una esquina menos transitada, divisó dos figuras caminando lentamente bajo la tormenta, empapadas y con la ropa pegada a la piel. Reduciendo la velocidad, Jonas entrecerró los ojos para ver mejor. Eran dos jóvenes, una mujer y un muchacho, probablemente hermanos. La mujer sostenía con fuerza una mochila desgastada, mientras el chico apenas podía mantenerse erguido. Algo en su semblante le inquietó. La firmeza en la mirada de la mujer contrastaba con la fragilidad del muchacho que, claramente, necesitaba ayuda. Jonas bajó la ventanilla del auto, dejando que la lluvia y el viento frío se colaran. ¿Necesitan ayuda?, preguntó, intentando que su voz sonara amigable. La mujer, de unos veintitantos años, lo miró con desconfianza. Dio un paso atrás, interponiéndose entre el hombre y el chico. «Estamos bien», respondió con tono cortante, pero su voz traicionaba el cansancio. «No parecen estarlo», insistió Jonas, dirigiendo la mirada al chico cuyo rostro estaba pálido. «Al menos déjenme llevarlos a algún lugar seco». Ella dudó, pero un débil gemido de su hermano pareció romper su resistencia. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Jonas salió del auto y ayudó al chico a subir al asiento trasero, mientras la mujer lo seguía con paso cauteloso. «Soy Jonas Montenegro», dijo intentando romper el incómodo silencio mientras reanudaba la marcha. «Sofía», contestó ella sin añadir nada más. «Pedro», murmuró el chico, casi en un susurro. El resto del trayecto transcurrió en silencio, salvo por el constante golpeteo de la lluvia contra el auto. Jonas notaba las miradas furtivas de Sofía, quien observaba cada movimiento como si buscara algún indicio de peligro. Él, por su parte, intentaba mantener una conversación casual, aunque sin mucho éxito. Cuando llegaron a la mansión Montenegro, Sofía quedó impresionada, aunque intentó no demostrarlo. La enorme casa, iluminada desde el interior, parecía un refugio acogedor en medio de la tormenta. Pedro, sin embargo, apenas podía mantenerse en pie, y Jonas se apresuró a guiarlo al interior. «Pueden quedarse aquí esta noche», dijo Jonas, señalando la amplia sala con una chimenea encendida. «Hay habitaciones de sobra y no me sentiría bien dejándolos en la calle, con este clima». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Sofía de repente, su tono lleno de suspicacia. Jonas la miró, sorprendido por su franqueza. «Digamos que no me gusta ignorar a quienes necesitan ayuda». Aunque su respuesta no pareció convencerla del todo, Sofía asintió con cautela. Mientras Pedro se quedaba dormido en el sofá, ella continuó observando a Jonas, intentando descifrar las verdaderas intenciones de aquel hombre. Sin embargo, Jonas no podía apartar la sensación extraña que lo invadía. Había algo en los hermanos que despertaba en él una mezcla de curiosidad y un inexplicable sentimiento de familiaridad. La mañana siguiente llegó con el aroma a café recién hecho y el murmullo de una ligera llovizna contra los ventanales de la mansión. Sofía despertó sobresaltada, su cuerpo aún tenso como si esperara algún peligro inminente. Encontró a Pedro profundamente dormido en una de las habitaciones de huéspedes, envuelto en mantas cálidas. Por primera vez en semanas, su semblante parecía en paz. Jonas, en la cocina, preparaba el desayuno. Su aspecto relajado no coincidía con los pensamientos que lo rondaban desde la noche anterior. Mientras revolvía el café, recordó el instante en que vio a los hermanos bajo la lluvia. Algo en sus rostros había removido un rincón olvidado de su memoria, un rincón que él prefería no explorar. Sofía apareció en el umbral, con los brazos cruzados. Aunque su postura era defensiva, no pudo evitar fijarse en la calidez del espacio. Paredes adornadas con cuadros de paisajes, estanterías repletas de libros y muebles que hablaban de una vida cómoda y llena de recuerdos.
Espero que hayas dormido bien, dijo Jonas, ofreciéndole una taza de café. No suelo aceptar cosas de desconocidos, respondió ella, tomando la taza con recelo. Entonces espero que esta sea una excepción. El silencio entre ambos fue breve pero cargado de tensión. Jonas intentó romperlo con una sonrisa conciliadora, pero Sofía desviaba la mirada, como si temiera encontrarse con algo más profundo. Mientras tanto, Pedro despertó y, aunque aún débil, parecía animado por el ambiente acogedor. Jonás le mostró la mansión, guiándolo a través de los salones y pasillos. Fue en uno de esos momentos cuando se detuvo frente a un estante lleno de fotografías enmarcadas. Entre las imágenes de eventos corporativos y reuniones familiares, una foto llamó la atención de Jonas. Su esposa Clara, fallecida hace años, sonreía ampliamente, sosteniendo a una niña de cabello oscuro y ojos penetrantes. Jonas sintió un nudo en la garganta. Aquella niña se parecía mucho a Sofía. La similitud era tan impactante que un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Es su familia?, preguntó Pedro, con curiosidad, señalando la foto. Jonas asintió lentamente, sin apartar los ojos de la imagen. Sí, es Clara, mi esposa. Pedro no añadió nada más, pero Jonas sabía que aquella fotografía había reavivado recuerdos que él había enterrado, junto con el dolor de la pérdida. Más tarde, mientras los hermanos se acomodaban en la mansión, Jonas tomó la foto y la observó detenidamente. La posibilidad de una conexión con Sofía era inquietante, casi imposible, pero el parecido era innegable. La sospecha comenzó a germinar en su mente. Decidió no decir nada por el momento. Necesitaba respuestas antes de involucrar a los hermanos. Sin embargo, en el fondo, sentía que las piezas de un rompecabezas olvidado comenzaban a unirse. El ambiente en la mansión Montenegro había cambiado. Aunque los hermanos intentaban adaptarse a su nueva realidad, la tensión era palpable, especialmente entre Jonás y Sofía. Ella no dejaba de observarlo con desconfianza, mientras Jonas, inquieto, luchaba por contener las preguntas que se acumulaban en su mente. Una tarde, mientras los hermanos estaban en el jardín, Jonas hizo una llamada importante desde su oficina. Necesito que investigues a una mujer llamada Sofía. No tengo muchos detalles, pero debe rondar los 20 y tantos años y probablemente creció en circunstancias difíciles. También revisa cualquier vínculo que pueda tener con mi esposa, Clara. Hizo una pausa, su voz más baja. Esto es confidencial. El destinatario de su llamada era un investigador particular de confianza, alguien que ya lo había ayudado en el pasado. Jonas sabía que estaba tomando un riesgo al mover piezas en la sombra, pero su intuición le decía que había algo más detrás de los hermanos. Mientras tanto, Sofía comenzaba a percibir que algo no cuadraba. Aunque Jonas se esforzaba por mostrarse amable, había momentos en que su mirada parecía perdida, como si estuviera evaluándola o buscando algo en su rostro. Ella no podía ignorar la sensación de que él escondía algo, y eso la mantenía en alerta constante. «Este lugar es demasiado bueno para ser cierto», le dijo a Pedro mientras caminaban entre los rosales del jardín. «Tal vez solo es amable», respondió Pedro encogiéndose de hombros. «Nos ayudó cuando nadie más lo hizo». Sofía suspiró, tratando de mantener la calma. «No quiero que nos acostumbremos a esto, Pedro. Las cosas buenas siempre tienen un precio». Esa noche, mientras Jonas revisaba documentos en su estudio, no pudo evitar mirar nuevamente la foto de Clara con la niña que se parecía a Sofía. La imagen parecía cobrar vida en su mente, trayendo consigo fragmentos de recuerdos que creía enterrados. La posibilidad de que Sofía pudiera estar conectada a Clara lo atormentaba, pero necesitaba pruebas antes de sacar conclusiones precipitadas. Unos días después, el investigador lo llamó con un primer avance. «Señor Montenegro, he encontrado algo interesante. Según los registros, Sofía y Pedro crecieron en varios hogares temporales. Su madre falleció cuando ellos eran pequeños y no hay rastro de su padre. Sin embargo, estoy rastreando un documento que podría arrojar más luz sobre su pasado». Jonas agradeció la información, aunque la revelación de que los hermanos habían vivido una infancia difícil solo aumentó su inquietud. Decidió que lo mejor era ganar la confianza de Sofía, pero sus intentos resultaron en vano. Cada gesto amable parecía alimentar aún más la desconfianza de ella. «¿Por qué insiste tanto en ayudarnos?», le preguntó Sofía directamente una noche,
mientras Pedro dormía. Jonas tomó un momento para responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quizás porque veo algo en ustedes que me recuerda a mí mismo. Aunque su respuesta fue sincera, Sofía no quedó satisfecha. Jonas sabía que el tiempo apremiaba. Si sus sospechas eran ciertas, pronto tendría que enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo. La tormenta de dudas en la mente de Jonas se intensificaba con cada día que pasaba. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que lo aterraba. Cada vez que miraba a Sofía, no podía evitar pensar en la niña de la foto, esa imagen que lo atormentaba con su parecido inquietante a Clara. Pero aún no tenía la certeza, solo fragmentos de una historia que necesitaba completar. Una tarde, mientras Sofía y Pedro paseaban por los alrededores de la mansión, Jonas se encontró nuevamente con la foto de Clara. Esta vez, la observó más detenidamente, buscando algún detalle que pudiera confirmar sus temores. Fue en ese momento que un sonido interrumpió sus pensamientos. El teléfono de su oficina. Era el investigador. Señor Montenegro, tenemos noticias. Hemos encontrado una conexión directa entre Sofía y Clara. Al parecer, Clara había tenido una hija antes de conocerlo a usted, aunque nunca mencionó este hecho. Según los registros, Sofía fue adoptada por una familia después de la muerte de su madre biológica. Pero hay pruebas de que Clara estuvo involucrada en su vida antes de su fallecimiento. El corazón de Jonas dio un vuelco. Si todo lo que el investigador decía era cierto, entonces Sofía no era una desconocida. Era su hija biológica, un secreto oculto por años. La angustia y la incredulidad se apoderaron de él mientras colgaba el teléfono. La revelación lo dejó sin aliento, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente desorientado. La noticia comenzó a abrirle viejas heridas que pensaba cerradas. Recordó las largas noches en que Clara lloraba en silencio, sus luchas internas por ocultar una verdad que nunca pudo compartir con él. La pérdida de su esposa, sumada al dolor de la revelación de su paternidad, lo estaba desgarrando por dentro. Esa misma noche, mientras Sofía cenaba en la mansión, Jonas no pudo evitar mirarla de una manera diferente. El parecido era innegable, y el hecho de que ella estuviera allí, bajo su techo, lo hacía sentirse en una encrucijada. Sofía, al notar la intensidad de su mirada, lo enfrentó. «¿Qué sucede, Jonas?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y sospecha. Jonas respiró hondo antes de hablar. «Tengo que contarte algo que cambiará todo lo que sabes sobre tu pasado». Sofía frunció el ceño, claramente confundida y alerta. «¿Qué quieres decir?». Jonas tomó un largo respiro. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, pero las palabras no salían con facilidad. El miedo a perderla, a verla alejarse, lo atormentaba. Pero la verdad debía salir a la luz. «Sofía, tú eres mi hija». La sala se llenó de un silencio absoluto. Sofía lo miraba, incrédula, como si sus palabras no pudieran penetrar en su mente. El impacto fue tal que sus labios temblaron, pero no dijo nada. El silencio que siguió a la confesión de Jonas fue tan denso que parecía llenar cada rincón de la mansión. Sofía lo miraba con incredulidad, como si intentara descifrar si aquello era una cruel broma o una verdad demasiado difícil de aceptar. ¿Qué dijiste?», balbuceó finalmente, su voz entrecortada. Jonas, sentado frente a ella, apoyó las manos en la mesa, sus dedos entrelazados temblaban levemente. «Sofía, tú eres mi hija biológica», repitió, su voz cargada de un dolor contenido. Sofía se levantó bruscamente, alejándose un par de pasos. Su mente giraba como un torbellino. Durante toda su vida, había creído que no tenía más familia que Pedro, y ahora este hombre, prácticamente un extraño, afirmaba ser su padre. Esto no tiene sentido. Mi madre murió cuando yo era una niña. Mi padre nunca estuvo en mi vida. ¿Cómo puedes ser tú?». Su tono era una mezcla de rabia y confusión. Jonas respiró profundamente. «Clara, mi esposa, fue tu madre biológica. Antes de que nos conociéramos, ella tuvo una relación que resultó en tu nacimiento». Hizo una pausa, el peso de las palabras cayendo sobre ambos. «Yo no sabía de ti hasta ahora, pero aquí estás, y las pruebas son irrefutables».
Sofía sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. No quería mostrarse vulnerable frente a Jonas, alguien en quien aún no confiaba completamente. ¿Pruebas?, demandó, su tono duro. Jonas se levantó y caminó hacia su escritorio. Regresó con la fotografía de Clara sosteniendo a una niña, la misma que había obsesionado sus pensamientos desde el día en que los encontró bajo la lluvia. Esta foto es de Clara contigo. Eres tú, Sofía. Sofía tomó la imagen con manos temblorosas. Los recuerdos de su madre eran vagos, fragmentados por los años y el dolor de su pérdida, pero ver aquella foto despertó algo en su interior. La niña en los brazos de Clara era inconfundiblemente ella. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Jonas sintió un nudo en la garganta. No sabía que existías. Clara nunca me habló de ti. Creo que intentaba protegernos a ambos, pero ahora me doy cuenta de que fue un error. En ese momento, Pedro entró en la sala, interrumpiendo la conversación. Miró a Sofía, luego a Jonas, y frunció el ceño al notar la tensión en el aire. ¿Qué está pasando? Sofía apretó los labios y no respondió. Jonas, por su parte, intentó encontrar las palabras adecuadas. Pedro, necesito hablar contigo también. Esto nos afecta a todos. Pedro miró a su hermana buscando respuestas, pero ella solo negó con la cabeza, como si no pudiera explicar lo que acababa de descubrir. Necesito tiempo, dijo Sofía finalmente, alejándose del lugar con pasos apresurados. Jonas la vio desaparecer por el pasillo, sintiendo el peso de una culpa que no sabía si podría redimir. Ahora, más que nunca, debía encontrar la manera de demostrarles que no estaba allí para abandonarlos, sino para construir algo nuevo. La noche cayó pesada sobre la mansión Montenegro. El silencio reinaba, interrumpido únicamente por el crujir ocasional de la madera y el sonido distante del viento entre los árboles. Jonas permanecía en su despacho, con un vaso de whisky en la mano, mientras su mirada se perdía en la fotografía de Clara. El peso de la confesión lo había dejado exhausto, pero sabía que era solo el comienzo. Sofía estaba en su habitación, sentada junto a la ventana. La lluvia fina golpeaba el cristal, reflejando la tormenta interna que rugía dentro de ella. Su mente revivía una y otra vez las palabras de Jonas. Tú eres mi hija. Cada vez que pensaba en ello, una mezcla de rabia, confusión y tristeza la invadía. Pedro se acercó a ella con cautela, dejando una taza de té sobre la mesa. ¿Vas a decirme qué está pasando?, preguntó en un tono suave pero firme. Sofía giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Jonas dice que es nuestro padre. Pedro parpadeó sorprendido. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Lo sé, respondió Sofía apretando los puños. Pero tiene pruebas, Pedro. Hay una foto de mamá conmigo y su historia encaja. Pedro se quedó en silencio, procesando la información. Aunque su naturaleza era más tranquila, el peso de la revelación también lo afectaba. Después de unos segundos, puso una mano en el hombro de su hermana. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, Sofía suspiró, mirando nuevamente por la ventana. No lo sé, pero no confío en él. Todo esto es demasiado. A la mañana siguiente, Jonas decidió enfrentarse nuevamente a los hermanos. Los encontró en el salón principal, donde el ambiente era tenso y cargado. Pedro lo miró con cautela, mientras Sofía mantenía una expresión fría. Sé que esto es difícil de aceptar, comenzó Jonas, con un tono sereno. Pero todo lo que les dije es cierto. No estoy aquí para imponerme en sus vidas, pero sí creo que merecen saber la verdad. Sofía lo interrumpió con un tono cortante. ¿La verdad? ¿Dónde estuvo esa verdad durante todos estos años? Si de verdad eres mi padre, ¿por qué nunca apareciste antes? Jonas sintió el golpe de sus palabras, pero mantuvo la calma. Nunca supe de ti, Sofía. Clara no me dijo nada sobre tu existencia. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por encontrarte. Pedro, aunque más tranquilo, habló con sinceridad. Esto no cambia lo que hemos vivido. Todo lo que tenemos es el uno al otro, y no sé si estoy listo para aceptar que alguien más forme parte de eso. Jonas asintió, entendiendo la resistencia de ambos. No espero que me acepten de inmediato, ni siquiera que confíen en mí ahora,
Pero quiero demostrarles que mi intención no es reemplazar nada, sino construir algo nuevo. Sofía se levantó, su mirada dura clavada en Jonas. Eso será muy difícil de lograr. Salió de la sala dejando a Jonas y Pedro en un silencio incómodo. Jonas sabía que las palabras no serían suficientes. Si quería que los hermanos lo aceptaran, tendría que ganarse su confianza con acciones, no promesas. Por su parte, Sofía salió al jardín, dejando que el aire fresco intentara calmarla. Aunque quería rechazar por completo a Jonás, una pequeña parte de ella no podía ignorar el vacío que siempre había sentido al no tener un padre. Quizás, solo quizás, había algo de verdad en sus intenciones. Los días siguientes transcurrieron en un frágil equilibrio en la mansión Montenegro. Jonás trataba de acercarse a los hermanos con gestos simples, como compartir historias de su vida con Clara o dejar espacios para que ellos pudieran expresarse. Sin embargo, Sofía se mantenía distante, protegiendo a Pedro y a sí misma de lo que consideraba un intento de manipulación emocional. Pero mientras Jonas lidiaba con la tensión familiar, un problema externo comenzaba a gestarse fuera de su control. En el mundo empresarial, su nombre era sinónimo de poder e influencia, pero también de rivalidades. Uno de sus principales enemigos, Gabriel Montero, había estado observando atentamente cada movimiento de Jonás. Montero era un hombre calculador y vengativo, que había perdido importantes contratos frente a la empresa de Jonas. Cuando se enteró de que Jonas había acogido a 2 jóvenes desconocidos en su mansión, comenzó a investigar. A través de sus contactos descubrió los primeros indicios de una posible conexión escandalosa entre los hermanos y el pasado de Jonas. Una tarde, mientras Jonás revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada inesperada. «Montenegro, ¿cuánto tiempo sin hablar?», dijo Montero con un tono sarcástico. Jonás frunció el ceño, reconociendo de inmediato la voz de su rival. «¿Qué quieres, Montero?». «Quiero hacerte un favor, Jonas. Me he enterado de que tienes nuevos huéspedes. Hermosos secretos, ¿verdad?». Hubo una pausa calculada antes de continuar. «¿Qué pensará la prensa si se enteran de que tienes una hija ilegítima que nunca reconociste?». Jonas sintió un nudo en el estómago. «No te atrevas». «Oh, no soy yo quien lo hará. Solo imagina cómo reaccionarían tus socios, los medios y todo tu círculo de poder cuando esta historia salga a la luz. Podría destruir todo lo que has construido, pero estoy dispuesto a guardar silencio. Por un precio». Jonas apretó los dientes, furioso. «¿Cuánto quieres?». Montero soltó una risa seca. «No es dinero lo que quiero, Jonas. Quiero tu empresa fuera del próximo proyecto en el que estás trabajando. Si renuncias a ese contrato, prometo no decir nada». La llamada terminó abruptamente, dejando a Jonas con la sensación de que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La amenaza de Montero no solo ponía en peligro su reputación, sino también la frágil relación que estaba intentando construir con Sofía y Pedro. Esa noche, mientras los hermanos cenaban en silencio, Jonás no pudo evitar mirarlos con una mezcla de preocupación y culpa. Sabía que protegerlos sería su prioridad, pero hacerlo podría costarle todo lo que había trabajado durante años. Decidió no decirles nada por el momento. Necesitaba tiempo para planear su próximo movimiento y encontrar una forma de neutralizar a Montero sin destruir lo poco que había logrado recuperar con los hermanos. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se agotaba era innegable. La tensión en la mansión Montenegro era palpable. Aunque Sofía y Pedro intentaban mantener una rutina, ambos notaban que Jonas estaba más distante, absorto en sus pensamientos. Su semblante reflejaba una mezcla de preocupación y cansancio que era imposible de ignorar. Mientras los hermanos seguían lidiando con sus propias emociones respecto a las recientes revelaciones, Jonas enfrentaba una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. El ultimátum de Gabriel Montero lo atormentaba. Renunciar al contrato significaba un golpe devastador para su empresa, pero proteger a Sofía y Pedro era ahora su prioridad. Esa mañana, en su despacho, Jonas revisaba nuevamente los documentos relacionados con el proyecto mientras el eco de las palabras de Montero resonaba en su mente. Finalmente tomó una decisión. Horas después convocó a Sofía y Pedro al salón principal. Los hermanos llegaron con expresiones cautelosas, especialmente Sofía, quien seguía manteniendo una barrera emocional entre ella y Jonas.
Tengo algo que necesito compartir con ustedes, comenzó Jonas, su tono solemne. Se aclaró la garganta antes de continuar. Desde que llegaron aquí he intentado encontrar la mejor manera de manejar la situación, pero hay algo que no puedo ignorar. Sofía frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Ahora qué? Jonas respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. Un antiguo rival mío ha descubierto nuestra conexión y amenaza con hacerla pública. Quiere destruir mi reputación utilizando esta historia y no voy a permitir que eso suceda. Pedro abrió los ojos alarmado. ¿Qué significa eso? Significa que voy a enfrentar esta situación de frente. Renunciaré al contrato que Montero exige y estaré preparado para lo que venga después. El salón se llenó de un silencio tenso. Sofía lo miró fijamente, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras. ¿Y qué esperas de nosotros?, preguntó con frialdad. Jonas negó con la cabeza. Nada. No espero nada de ustedes. Solo quiero que sepan que no voy a usar esta situación para mi beneficio, ni a esconderla. Prefiero perderlo todo antes que permitir que esto los perjudique. Pedro, aunque aún confundido, asintió lentamente. Eso es muy arriesgado, Jonas. Lo sé, respondió Jonas, mirando directamente a Sofía. Pero es lo correcto. Sofía, aunque aún escéptica, sintió una punzada de algo que no había esperado. Respeto. A pesar de su resistencia, no podía ignorar que Jonas estaba dispuesto a sacrificarlo todo por protegerlos. Esa noche, Jonas hizo público un comunicado a través de su equipo de relaciones públicas. En él admitía la existencia de Sofía como su hija biológica y explicaba las circunstancias de su reencuentro. Aunque el escándalo estaba garantizado, Jonas decidió tomar el control de la narrativa antes de que Montero pudiera explotar la situación. Cuando el comunicado se difundió, las repercusiones no tardaron en llegar. Los medios se llenaron de especulaciones y socios comerciales comenzaron a expresar sus preocupaciones. Jonas, sin embargo, permaneció firme, decidido a asumir las consecuencias de sus decisiones. En la mansión, Sofía leía el comunicado en su teléfono, con una mezcla de asombro y desconcierto. Por primera vez comenzó a preguntarse si tal vez Jonas estaba siendo sincero en su intención de protegerlos. El escándalo estalló como una tormenta en los medios de comunicación. Los titulares estaban llenos de palabras como hija secreta y familia oculta, mientras los socios de Jonas, uno tras otro, comenzaban a tomar distancia. Sin embargo, Jonas Montenegro, con el peso de su decisión sobre los hombros, no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Sofía observaba todo desde la distancia. Aunque seguía dudando de las intenciones de Jonas, no podía ignorar lo que había hecho. Había arriesgado su reputación, su fortuna y todo lo que había construido por una verdad que ella misma aún no estaba lista para aceptar. Una tarde, mientras Pedro jugaba con un perro que uno de los empleados de la mansión había traído, Sofía encontró a Jonas en el jardín. Estaba inclinado sobre una mesa, revisando algunos papeles, pero su expresión parecía más tranquila, como si hubiera encontrado una especie de paz dentro del caos. ¿Todo esto valió la pena?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Jonas levantó la mirada hacia ella. «Tú me lo dirás, Sofía», ella frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa que no me importa lo que digan los medios, los socios o incluso el mundo entero. Lo único que me importa ahora es que tú y Pedro estén bien. Si eso significa perder todo lo demás, entonces sí, valió la pena». Sofía no respondió de inmediato. Las palabras de Jonas resonaron en su mente, desafiando sus propias barreras emocionales. En los días siguientes, Jonas comenzó a trabajar en algo que, a los ojos de muchos, parecía una locura. Usando los recursos que aún tenía a su disposición, fundó una organización dedicada a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellos que, como Sofía y Pedro, habían pasado por hogares temporales y una infancia marcada por el abandono. Sofía, aunque escéptica al principio, empezó a notar la sinceridad detrás de sus acciones. Jonas no solo destinaba dinero a la causa, también dedicaba tiempo, visitando centros, escuchando historias y mostrando un compromiso genuino. Incluso involucró a Pedro, quien se mostró entusiasmado al ayudar con actividades para los niños.
Un día, mientras Sofía observaba a Pedro interactuar con un grupo de niños, sintió una emoción que no podía identificar de inmediato. Había algo inspirador en lo que Jonas estaba haciendo, algo que parecía hablar directamente a una parte de ella que había mantenido oculta durante años. Esa noche, decidió enfrentarlo nuevamente. Lo encontró en su despacho, trabajando en los detalles de un próximo evento benéfico. «Lo que estás haciendo es...» «Bueno», dijo Sofía con vacilación. Jonas levantó la vista, sorprendido por su tono menos defensivo. «No espero que eso cambie lo que sientes hacia mí, pero gracias». Sofía lo miró, estudiando cada expresión en su rostro. «No estoy lista para llamarte padre, Jonas, pero estoy empezando a creer que tal vez no eres el hombre que pensé que eras». Jonas asintió, sin presionarla. «Eso es más de lo que podría haber esperado». Por primera vez, un leve entendimiento pareció surgir entre ellos. Aunque el camino hacia la reconciliación estaba lejos de terminar, ambos sabían que habían dado el primer paso hacia algo que podría cambiar sus vidas para sempre. O sol brilhou forte na manhã seguinte, como se o céu refletisse a calmaria que finalmente começava a se instalar na mansão Montenegro. Jonas estava no jardim, observando a movimentação enquanto os preparativos para o evento beneficente tomavam forma. Apesar dos desafios recentes, ele sentia que algo dentro de si havia mudado. Uma nova determinação, um propósito maior do que qualquer negócio ou contrato que tivesse perdido. Sofia e Pedro também estavam ali, embora ainda mantivessem certa distância. Pedro, sempre o mais curioso, fazia perguntas a Jonas sobre a organização e as crianças que seriam beneficiadas. Sofia, por outro lado, permanecia em silêncio, mas sua presença constante era um sinal de que algo dentro dela estava se transformando. O evento reuniu pessoas de diversas partes da cidade, incluindo jornalistas, patrocinadores e até mesmo algumas figuras influentes que ainda confiavam em Jonas. A principal atração, no entanto, eram as histórias das crianças ajudadas pela organização. Jonas fez questão de dar voz a elas, mostrando que, mesmo em meio às adversidades, a esperança podia florescer. Quando chegou o momento de Jonas fazer seu discurso, o silêncio tomou conta do salão. Ele subiu ao palco com passos firmes, segurando um pequeno papel, mas logo o deixou de lado. «Hoje não quero falar como empresário ou filantropo», começou ele, sua voz carregada de emoção. «Quero falar como alguém que cometeu erros, que perdeu o rumo e que agora tenta reconstruir algo mais importante do que qualquer fortuna. Laços». Os olhos de Jonas encontraram os de Sofia na multidão. Ele respirou fundo antes de continuar. «Aprendi da forma mais difícil que a verdade sempre encontra seu caminho. E quando ela chega, é nosso dever enfrentá-la com coragem, mesmo que isso nos custe tudo. Hoje eu estou aqui porque acredito que nunca é tarde para fazer o que é certo». O público aplaudiu de pé quando Jonas concluiu seu discurso. Sofia, no entanto, permaneceu imóvel, sentindo uma onda de emoções que não sabia como processar. A sinceridade de Jonas a havia tocado de uma forma inesperada. Mais tarde, enquanto as luzes do evento começavam a se apagar, Sofia encontrou Jonas sozinho, observando as estrelas no terraço da mansão. Ela se aproximou, seus passos hesitantes ecoando no chão de pedra. «Você realmente perdeu tudo por nossa causa?», perguntou sua voz baixa. Jonas virou-se para encará-la, seu rosto refletindo um misto de cansaço e alívio. «Eu não perdi, Sofia. Ganhei algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A chance de conhecê-los e, quem sabe, um dia ser aceito por vocês». Sofia ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. «Talvez eu ainda não esteja pronta para aceitar tudo isso, mas estou disposta a tentar». Jonas sentiu o peso de suas palavras e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Não era uma vitória completa, mas era o começo de algo real. Naquela noite, enquanto Pedro brincava com o cachorro no jardim e Sofia observava ao lado de Jonas, parecia que, pela primeira vez, a família estava encontrando seu equilíbrio. Não era perfeito, mas era um recomeço cheio de possibilidades. A história de Jonas, Sofia e Pedro nos recuerda que a verdade sempre encontra seu caminho, aunque a veces nos haga enfrentarnos a nuestros mayores miedos.
¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre proteger a quienes amas y sacrificar todo lo que has construido? A veces las decisiones más difíciles son las que nos enseñan el verdadero significado de la familia y el perdón. Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar esta increíble jornada de autodescubrimiento y aprender cómo nuestras decisiones pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te inspiren a reflexionar sobre tus propios secretos y desafíos. Nos vemos en el próximo capítulo.